Hola, soy Francesca, esto es Pensando en la Argentina con la JP y por el aniversario de los 15 años de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, entrevistamos a nuestra compañera Fidela. Soy Fidel Azarian, becaria postdoctoral del CONICET, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba. Mi tesis doctoral fue sobre la emergencia y constitución identitaria del activismo travesti trans en Argentina. Bueno, Fido, nosotros queremos aprovechar que tenemos una compañera tan formada y que dedica gran parte de su vida académica y laboral a pensar los derechos LGBT, así que aprovechamos a traerte algunas preguntas, algunas más en relación a la ley y otras por ahí más general en torno a la lucha de los movimientos del orgullo. La primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿cuál crees que fue el rol del Estado con esta ampliación de derechos en relación a la organización social? Bueno, me parece que fue un rol fundamental el que tuvo el Estado a partir de la llegada de Néstor, ¿no?, al gobierno en el año 2003, y ese rol activo que incentivó la participación política de los activismos, de los movimientos sociales, se profundizó y se intensificó durante el primer y segundo gobierno de Cristina. De hecho, la ley de matrimonio igualitario, que marcó un antes y un después en la historia de luchas del colectivo LGBT en Argentina, bueno, fue fundamental porque justamente abrió la puerta para que después vengan más leyes y más derechos para estos colectivos que habían estado siempre tan vulnerados en toda la historia política de Argentina. Tanto es así que se piensa, sobre todo para el colectivo travesti trans, que la democracia llega durante el segundo gobierno de Cristina con la ley de identidad de género, porque ahí es donde el colectivo empieza a gozar de ciudadanía. Tal cual. Algo que me gusta que decís vos en uno de los artículos que tenés escrito de tu reacción, no voy a decir el título porque se lo voy a pecar de decirlo mal, pero algo que me gusta que analizabas era como que a partir del gobierno, o sea, como que del kirchnerismo, un poco que la lucha de la comunidad LGBT se pudo como unificar bajo el concepto de igualdad y justicia social. Claro, porque la historia de luchas de estos colectivos es muy larga. No es que empezó en el 2003, pero durante los 80, durante los 90, donde se fue construyendo, digamos, ¿no?, todo este acervo, todo este potencial que estas luchas ya tenían, a lo mejor los discursos del activismo estaban mucho más centrados en la idea de libertad, ¿no?, en la idea de democracia, pero con el kirchnerismo el significante igualdad, inclusión y justicia social empiezan a darle como otra tónica a la lucha del colectivo. Cambia centralmente el imaginario emancipatorio del colectivo LGBT en general y en particular del colectivo travesti trans, digamos, ¿no? Por eso después del matrimonio igualitario, incluido el matrimonio igualitario, todas las luchas suman, digamos, esa idea de igualdad, de justicia social propio del peronismo, y lo incorporan a sus idearios, ¿no? A sus símbolos, a sus consignas, a sus banderas. Genial. Eso me da pie a la próxima pregunta. Un poco en torno a esto que decías de las discusiones que se pudieron ir aperturando. Eh, ¿A qué otras discusiones crees que permitió a partir quizás de la ley de matrimonio igualitario, empezaron a debatir más dentro de la comunidad como futura lucha o próximo plan de acción? ¿Se te viene alguna ahora a la mente que digas como esto quizás se avivó o surgió esta otra discusión? Sí, el matrimonio igualitario fue central porque a partir de ahí empezaron a discutirse otras problemáticas, quizás incluso mucho más urgentes en términos de que atendían a necesidades de colectivos más vulnerables, como el propio colectivo travesti trans, que fue 2 años después del matrimonio igualitario, la discusión y finalmente la aprobación de la ley de identidad de género, que fue pionera en el mundo, digamos, ¿no? Y que a partir de ahí, de matrimonio igualitario y identidad de género, esas discusiones, que a lo mejor estuvieron muy centradas en la capital federal, se empezaron a esparcir y empezaron a expandirse por el resto del país. Y ya, por ejemplo, cuando llegamos a la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, Diana Zacayán, Luana Berkels, en 2021, podemos ver todo un activismo organizado de norte a sur en Argentina, demandando justamente el acceso al trabajo para este colectivo. Bueno, en estos últimos años hubo muchos derechos conquistados. Estuvo el DNI para las personas no binarias, que también hoy es un día importante, digamos, ¿no?, para ese colectivo. Bueno, hubo un sinnúmero, fertilización asistida, incluso la propia ley de interrupción voluntaria del embarazo, también creo yo que se puede leer como en esa saga de
de conquistas y de procesos de ampliación de derechos que significó justamente el peronismo en su versión del siglo XXI, es decir, en la versión que nos traen Néstor y Cristina, que pudo articular a estos activismos sexogenéricos que a lo mejor en el peronismo histórico estaban muy lejos de ese ideario. De hecho, incluso hasta lo han combatido o lo han criticado, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar las luchas en su contexto histórico, digamos, ¿no? No era el mismo esa Argentina en 1950, a pesar de que estaba en un proceso de ampliación de derechos muy importante para los trabajadores, ¿no? Para un sinnúmero de grupos. Pero bueno, a este colectivo, a estos colectivos LGBT, el peronismo le llega con Néstor y Cristina, digamos, ¿no? Y sobre todo a partir de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Perfecto. Ahora te voy a preguntar algo quizás un poco más polémico. Polémico en el sentido de que yo creo que se discute mucho esto hacia, no solo a nivel socialmente, sino hacia dentro de la comunidad. Y es que pensás que es positivo el cupo laboral trans en relación a los cambios directos que genera y en cuanto a la lucha social, o tenés una mirada por ahí más negativa en cuanto al cupo laboral trans. Bueno, yo te lo voy a comparar con el matrimonio igualitario. Yo creo que estas conquistas, estos avances en términos de derecho, exceden la literalidad de lo que una ley reconoce. Digamos, va más allá, en el caso del cupo laboral trans, del 1% del empleo público que garantiza, que sabemos que es para muy pocas y pocos activistas o personas que algún grado de formación tienen, o sea, sabemos que es mucho el sector que queda excluido, que es muy difícil que se pueda garantizar. De hecho, estamos en una provincia en la cual no se cumple ni en la ciudad ni en la provincia de Córdoba el cupo laboral trans, no se adhirió a la ley nacional ni se sancionó una normativa específica, digamos, ¿no? Lo cual es algo bastante distintivo para peor en relación a otras provincias y otras ciudades del país. Pero bueno, simbólicamente es muy importante porque reconoce el derecho al acceso al trabajo y reconoce también la deuda histórica que la sociedad y el Estado tienen con esa población por haberla excluido históricamente, por haberla discriminado. Recordemos que justamente hasta la sanción del matrimonio igualitario y la identidad de género, la principal lucha del colectivo travesti trans a nivel nacional era por la derogación de los edictos policiales y de los códigos contravencionales que criminalizaban el travestismo, la transgeneridad. Entonces, bueno, fueron muchos los avances que se dieron justamente cuando empieza a cambiar la lengua del Estado, cuando empieza a hablarse esa lengua de los derechos. Más allá que tenemos el problema, y que no es solamente del colectivo trans o del colectivo LGBT, que después los derechos hay que garantizar su cumplimiento, su vigencia efectiva, y bueno, y cuando tenemos un país con tanta desigualdad social, con tanta desigualdad material como la que hoy vemos que crece en esta Argentina 2025 con Milei, bueno, por supuesto que los derechos son una sábana corta, los derechos no alcanzan, digamos, no ni siquiera pueden cubrir esas necesidades básicas y satisfechas que las presuponen como punto de partida. Tal cual. Bueno, y un poco también me surge esto de que siempre que hablamos mucho de las problemáticas de la comunidad, las luchas que las atraviesan, donde se disputa el poder, siempre como que se reduce el Estado como el único territorio donde las disidencias pueden tener lugar de disputa de poder, de construcción, de decir como les hacemos tu hueco y listo, muchas veces sucede. Yo te quería consultar por ahí para que nos cuentes cómo se dan estas disputas también en lo que es por ahí más el entorno social o privado, que es bueno con el Estado, que justamente el Estado te representa, te cuida, te ampara y es un territorio más, pero ¿cómo se da en lo social y en lo privado? Bueno, yo creo que si tenemos que hacer un análisis crítico, digamos, ¿no? Y un análisis político que pueda mostrar las luces y las sombras de lo que fue todo este proceso de ampliación de derechos que se empieza a dar con el matrimonio igualitario para todo el colectivo LGBT. Bueno, la parte más gris, digamos, o el sabor amargo que queda, es que se focalizó tanto, digamos, ¿no? En el Estado como principal interlocutor, que todas las luchas que estos activismos tenían en su historia, de luchas muy radicalizadas, incluso anárquicas, muy críticas del orden social, bueno, fueron un poco más suavizadas, digamos, ¿no? Justamente por plantear siempre al Estado como principal interlocutor. En ese sentido, hay todo un movimiento dentro de lo que es el colectivo LGBT, de la disidencia sexual, que viene a decir, che, el Estado no es el único lugar, digamos, donde tenemos que ir a dar las batallas. Está todo, por ejemplo, el terreno de la cultura, donde el activismo LGBT ha hecho un trabajo enorme, digamos, ¿no? Activismos en general y en plural, porque justamente son grupos heterogéneos, son discursos heterogéneos, ¿no? Activismo, en Córdoba tenemos, por ejemplo, compañeras que han sido pioneras y que también son un símbolo de lucha, como Maite Amaya, digamos, piquetera, feminista, anarquista, digamos, ¿no? Que estaba muy lejos de pensar que
que la principal sede de las luchas era el Estado, digamos. Entonces, bueno, creo que también un poco hoy el desafío es poder recuperar esos legados de las luchas LGBT que históricamente no pusieron al Estado como principal interlocutor ni la principal sede de disputas, que justamente pudieron dar las luchas también en la cultura, en los territorios. Justamente nombró una compañera que al ser piquetera tuvo mucho trabajo, ¿no? Territorial, trabajo en los barrios, en los comedores, digamos, ¿no? Y bueno, y creo que ese es el desafío un poco hoy, ¿no? Poder unir todas estas luchas de todos estos colectivos que están siendo brutalmente agredidos por un gobierno como es el de Javier Milei, que es una derecha antigénero, pero que a su vez, bueno, como él mismo asume, tiene una crueldad y hace un despliegue de unos discursos de odio que al menos desde la vuelta de la democracia nunca habíamos vivido, ¿no? Y hablando de territorios y persona que le gusta la comunicación y le hace la comunicación, te quiero preguntar algo que quizás sea medio rebuscado por ahí la pregunta, pero va mucho de la mano con esto que decías al comienzo, con que es una comunidad que siempre discute mucho sentido de las palabras, de sus significados, y creo yo inclusive que tenemos esa cosa medio andrógina, medio de lo visual, de que nos vemos diferentes como al varón hetero cis que responde muy bien al sistema. Todo eso, por eso te quería preguntar, ¿pensás que las redes sociales ayudaron a que más gente vea cómo la comunidad LGBT expresa su identidad de una forma distinta a lo que el sistema tradicional de género impone? Sí, yo creo que las redes sociales son muy importantes a la hora justamente de la batalla cultural, de dar la disputa por el sentido. Es un terreno que no tenemos que abandonar. También creo que es un terreno en el cual podemos dar esa disputa porque, por suerte, yo creo que justamente en el campo de la igualdad sexogenérica, de las libertades sexogenéricas, creo que tenemos mucho construido. Y creo que justamente hoy reconocidas actrices, actores, bueno, referentes de la cultura, referentes de la comunicación, no solamente en algunos casos se identifican con el colectivo LGBT, sino que también muestran su apoyo, su adhesión, y también en los jóvenes, ¿no? Que muchas veces está este mito, ¿no? De que los jóvenes son de derecha, que los jóvenes, pero los jóvenes, yo soy docente universitario en primeros años, compañeros jóvenes de 18, 19, 20 años, y de ninguna manera están pidiendo que se derogue el matrimonio igualitario o la identidad de género, o rechazan, bueno, justamente todas estas libertades sexogenéricas que hemos conquistado en las últimas décadas. Entonces, bueno, me parece que es un terreno en el cual hay que seguir dando la batalla. Y de ninguna manera podemos considerar que nuestra batalla está perdida. Porque creo que la Argentina de hoy ha cambiado radicalmente y en todo lo que es, bueno, discriminación, expulsión, al menos por motivos de género, hemos avanzado mucho como sociedad. Tal cual. Te paso agüita si querés. Y ya la última pregunta para cerrar. Un poco esto que decías, me gustaba como de la juventud, es que hoy en día se las identifica mucho con los partidos de derecha. Para mí eso tiene una lógica y justamente razón de ser. Uno es joven, es revolucionario y la derecha hoy en día se caracteriza por ese venir a romper todo. No necesariamente como decís vos, che, no es que los pibes que por ahí fueron y votaron a Milei pretenden que desaparezcan los derechos de las mujeres, la comunidad, pero tienen quizás esta efervescencia de decir como nada, ir y revolucionar y mover el avispero que quizás le llamó la atención. Y por ahí en línea con esto, como docente, como decías recién, y como militante, activista, ¿crees que por ahí en las nuevas generaciones hay discusiones ya de base mucho más saldadas en torno a la comunidad de lo que por ahí se tenía antes, justamente de esta percepción de lo diverso y de tener ideas de vida y a futuro diferentes? Sí, a mí me parece que hubo muchos mandatos patriarcales, heterosis, que bueno, que han sido puestos en cuestión, sobre todo por ese asombroso movimiento que fue la marea verde violeta, esa revolución de las pibas, que creo que fue justamente una revolución en el plano cultural, en el plano de las costumbres, de las tradiciones. Y bueno, por supuesto que como toda disputa, como toda batalla política, eso también tuvo su reacción. Y probablemente algo de esa reacción masculinista, machista, patriarcal, heterosis,
bueno, se condensa justamente en el gobierno de Milei y sus secuaces, ¿no? Sus principales propagadores de odio, ¿no? Como Adorni, Laje, el Gordo Dan. Y sería necio negar que eso también pregna en la juventud. Pero de ninguna manera lo podría generalizar, digamos. Creo que hay también muchos jóvenes varones heterosexuales, que han sido interpelados por los feminismos y que se están deconstruyendo en sus masculinidades, que ya no imitan, no reproducen esos modelos de masculinidad hegemónica de a lo mejor hace 50 años, digamos. Entonces, me parece que justamente es un campo que está en ebullición y que hoy, digamos, podemos celebrar justamente que al menos de la sanción de la ley de matrimonio igualitario en Argentina, para ponerle un punto, digamos, ¿no? de emergencia, bueno, la Argentina ha cambiado radicalmente, al menos en este aspecto, ¿no? En el de las libertades y la igualdad sexogenérica. Bueno, de mi parte agradecerte mucho. La verdad que para hacer esta primera entrevista a mí me parecía hermosa. Y para cerrarla me gustaría preguntarte si hay algo más que quizás no te pregunté o que te gustaría decir que se te haya pasado en alguna de las preguntas, como para cerrar y tirarnos ahí en el tintero. Bueno, primero muchas gracias a toda la juventud, a la JP Cámpora, muchas gracias por hacerme la entrevista y bueno, y por toda la militancia y el compañerismo que tenemos. Y bueno, y también yo lo que puedo decir es que hoy desde Casa Patria tenemos un compromiso muy fuerte con estas luchas. Tenemos también el orgullo de que Gaby Esteves fue una de las diputadas autoras de la ley de cupo, inclusión laboral travesti trans, y que siempre estuvo de este lado. Y bueno, y en ese sentido vamos a estar apoyando estas luchas y apostando justamente por la unidad de todas las luchas. En un momento tan difícil como el que estamos atravesando, nuestra apuesta sigue siendo por la unidad del campo popular, del campo nacional y popular. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ver y nos vemos en la próxima entrevista de Pensando en la Argentina. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy.